En este video vamos a hablar de las estructuras iterativas o ciclos en Kotlin. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Henao y continuamos con esta secuencia de videos sobre el curso básico de Kotlin. En esta oportunidad vamos a empezar a hablar de los ciclos. Sí, esas son estructuras de control que nos van a permitir definir el flujo del sistema, pero de forma iterativa. Si queremos que algún proceso se repita constantemente hasta cierto punto, entonces vamos a tener que hacer uso de los ciclos. Con Kotlin también hablamos del ciclo do while, del ciclo while y del ciclo for, tal como lo venimos trabajando con Java. Básicamente el principio es el mismo, ¿sí? Es el mismo concepto de una estructura que nos va a permitir repetir procesos hasta que tengamos una condición de parada. Sin embargo, hay un cambio un poquito drástico en uno de ellos. Y básicamente el cambio radica en el for, que es uno de los ciclos más populares. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, entonces como lo acabo de mencionar, las estructuras iterativas o ciclos son estructuras de control que nos van a permitir repetir procesos dependiendo de una condición de parada. Sí, en este caso vamos a encontrar estas tres, que básicamente son las mismas que podemos ver en Java, aunque en Kotlin estas no suben a tanto. Pero igual nosotros también lo podemos utilizar y van a ver que el funcionamiento es básicamente el mismo. Es más, estas dos de acá son prácticamente iguales, por no decir idénticas a cómo se maneja en Java. Mientras que el for, que es tan popular también en Java, cambia un poquito, digamos que la forma de manejo acá en Kotlin. El enfoque del for ya está más, digamos, tirado hacia el uso de estructuras de datos, tipo mapas, tipo arreglos, listas, más que a validaciones de rangos o el uso de operadores relacionales o lógicos, que sí podemos trabajar perfectamente con estas dos de acá. Bien, y ya vamos a mirar entonces su funcionamiento. Entonces, inicialmente voy a borrar esto aquí y vamos a hacer uso de el recorrido mediante la estructura do while, que representa la estructura repita mientras. ¿Qué necesitamos acá? Vamos a necesitar una variable, puede ser var i, que arranque en 0. Vamos a tener la estructura do y abrimos el cuerpo, y dentro de este cuerpo vamos a hacer lo que queramos hacer. Aquí va todo lo que se va a repetir. Por ejemplo, yo quiero imprimir los números del 0 al 10, entonces voy a decirle println y puedo decirle aquí que imprima el valor de i, y voy a hacer aquí la condición con la palabra while, donde especifico cuál va a ser precisamente esa condición de parada, y yo le voy a decir que sea para los números menores o iguales a 10. ¿Listo? Entonces con esto ya estoy definiendo que eso se va a repetir la cantidad de veces que yo le estoy indicando acá. Pero para evitar ciclos infinitos, yo aquí le voy a poner el i++. Recuerden que nosotros ya hemos hecho pruebas con el operador postfijo. Si no lo saben, acá en las tarjetas les voy a dejar el video donde ustedes pueden encontrar el funcionamiento de ese operador. Y ese operador básicamente es como si yo tuviera que i es igual a i más 1. ¿Listo? Eso es un incremento de 1 en 1 básicamente. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que ya tengo acá efectivamente la impresión del 0 al 10. Si yo no quisiera que se cuente el número 10, entonces simplemente le pongo menor que 10 para que acá me imprima solo los números del 0 al 9. Y si quisiera que fuera del 1 al 9, entonces acá yo le digo que arranque en 1 y lo ejecuto para que aquí me muestre el resultado del 1 al 9. Entonces ya estamos viendo que funciona el ciclo normal. ¿Y cuál es la característica de ese ciclo? La característica es que este ciclo siempre se va a repetir al menos una vez, porque el primero hace el proceso y luego pregunta en la condición si desea continuar el proceso, si quiere que se repita. Por ejemplo, yo podría decir acá que imprima esto mientras i sea menor que 0. Entonces ya sabemos que si i vale 0, cuando imprima esto, i va a incrementar a 1 y esta condición va a ser falsa. Y si esta condición da falso, entonces ¿qué va a pasar? No va a repetirse mal el proceso y solamente se hizo una vez, que fue la primera vez que entró, porque de último deja la condición de parada. Bien, entonces ese es el ciclo do while. Ahora miremos el ciclo while, que representa el mientras. Esto es muy similar, lo único que cambia es esto. Yo voy a quitar este while de acá, que es la condición que tenemos al final, y la voy a poner al inicio. Y de esta manera yo ya voy a poder ejecutar el sistema y el comportamiento va a ser similar. La diferencia con el anterior es que aquí no me va a imprimir nada. ¿Sí? Vamos a poner por acá otro print que diga, a ver, algo como termina. Si yo ejecuto esto, vemos que él imprime termina, pero nunca se metió acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que i vale 0 y acá pregunto, ¿i es menor que 0? Falso, porque i vale 0 y no es menor que 0, son iguales. Pero si yo llego acá y le digo que sea menor que 10, cuando yo imprimo esto o lo ejecuto,
miren que automáticamente ya me muestra la información y al final me indica que termina. Entonces la diferencia con el anterior es que el anterior primero hacía el proceso y luego preguntaba, mientras que este primero pregunta y luego hace. Bien, ya su uso depende pues, básicamente del contexto y lo que ustedes necesiten. Ahora vamos a ver el ciclo for, que es el más popular, y esto representa un para. Pero la estructura cambia, como les mencioné al principio, ya no es igual a como lo hacíamos en Java. En Java, digamos que lo normal era decir esto. Yo pongo entero i igual a 0, ponía punto y coma, y menor que n, o menor que el tamaño, o menor lo que la condición que quisiéramos, y luego decíamos i más más. Y acá hacíamos esa estructura. Entonces este era nuestro ciclo, pero eso acá no funciona. Acá nos va a tirar errores porque no es la estructura que está manejando Kotlin. En Kotlin vamos a poder trabajar mediante rangos o mediante el recorrido de estructuras de datos. Para eso yo lo que voy a hacer es definir lo siguiente. Voy a hacer primero un ejemplo que sea, por ejemplo, rango de números. Y entonces yo voy a decir, con los rangos que ya hemos trabajado, por ejemplo, la variable i, que esté en un rango de 0 a 10. Y de esa manera voy a poner a imprimir, pongámosle solamente el print y pongamos a imprimir el valor de i. Y demos un espacio. Entonces cuando yo ejecuto esto, miren que ahora sí me imprime la información, similar a como lo hicimos ahorita, pero mucho más, digamos que compacto. Acá yo no estoy preguntando por rangos de variables, haciendo uso de operadores relacionales o lógicos. Acá simplemente estoy utilizando el operador de rango que ya hemos trabajado con anterioridad. ¿Listo? Y como tenemos solamente una línea, yo podría ahorrarme estas llaves de acá y de esa manera el sistema va a funcionar igual. Pero si yo quisiera imprimir otro elemento, digamos vamos a poner otro print y que diga acá por ejemplo print la palabra hola y yo ejecuto, ya sabemos que eso no se puede hacer. Tendríamos que tener nuestro mensaje en el bloque de las llaves para que él lo pudiera contemplar. Listo, pero simplemente pues ya sabemos que funciona. Y entonces imprimimos el primer número, hola, segundo número, hola y así sucesivamente. Bien, pero no es nuestro caso y vamos a dejarlo así. Entonces veamos que ya funciona bien con un rango de números. Si quisiéramos por ejemplo imprimir ese mismo rango pero con incremento de 2 en 2, yo podría poner aquí la palabra step e indicarle de cuánto en cuánto quiero saltar. Si yo le pongo a esto un 2 y lo ejecuto, miren que ya me salta de 2 en 2. Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si yo no quiero arrancar en 0, sino que yo quiero arrancar en 2, entonces lanzamos y miren que ya arranca de 2 en 2. Si yo le digo a esto que arranque en 1, entonces le arrancaría de 2 en 2, pero entonces ya me imprimiría los datos impares, porque sería de 2 en 2 partiendo en el inicial, que sería el 1. Si yo quisiera, por ejemplo, volvámonos acá, pongamos 0, y quiero que se haga de 3 en 3, entonces sería de 3 en 3, y ya tendríamos esto acá. ¿Listo? Entonces analicemos que básicamente la variable i es la que va a recorrer cada posición de este rango que tenemos acá, y es el valor que estamos imprimiendo en este caso. ¿Listo? Y el step me indica de cuánto en cuánto estaría saltando. Ahora, en el ejemplo del while y del do while, nosotros imprimimos del 0 al 10. Pero yo dije que no quería contemplar el 10. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto de acá, lancémoslo y miren cómo se comporta. Del 0 al 10. Yo no quiero imprimir el 10, no quiero que lo tome. Entonces podría quitarle esto de acá y escribir la palabra until. Y cuando yo lo ejecute, vean que él va a arrancar del 0 hasta el 9 y ya no necesito el último valor. Esto es útil para cuando tengamos variables que me van a representar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener aquí una variable que se llama, por ejemplo, var número 1, que sea igual a 0, y otra que sea var número 2, que sea igual a 10. Y entonces aquí yo poner número 1 y aquí yo poner número 2. Como yo no sé qué valor puede tener esto acá, ni qué valor puede tener esto acá, simplemente uso la palabra until para que no me contemple lo que esté acá, el último número. Entonces de ese modo, cuando lo ejecuto, miren que funciona exactamente igual. Aunque si nosotros queremos, pues no hacemos uso de esto, sino que utilizamos una operación de resta básica, ¿sí? Por ejemplo, pongamos esto así, ejecutémoslo, mire que se comporta igual, del 0 al 10, pero yo también podría decirle a esto que vaya del número 2 menos 1. Y de esta manera ya sabemos que él va a llegar hasta el 10 menos 1, que sería 9, y funciona igual. ¿Listo? Entonces son simplemente alternativas que ustedes ya determinan cuál de las dos utilizan. Ahora, aquí estamos imprimiendo básicamente los valores, simplemente en un orden, digamos, de incremento. Voy a borrar esto acá para que trabajemos directamente con los números. Acá sería entonces 10, pero miren que es un incremento. Va del 0 hasta el 10. Yo quiero que
lo imprima pero en decremento. Entonces yo lo que voy a hacer es que no me imprima del 0 al 10 sino del 10 al 0. Y si de entrada yo ejecuto esto, miren que él no me va a imprimir nada. Ya terminó la ejecución, no me imprimió nada, porque efectivamente él va a tratar de incrementar. Pero yo puedo escribir acá, lo voy a escribir down to para que él haga el decremento. Y entonces él imprimiría del 10 al 0. Bien, y aquí también aplicaría por ejemplo el step. Yo puedo decirle que decremente de 2 en 2. Entonces cuando lo ejecuto, mire que iría de 2 en 2. Ahora, aquí estoy trabajando con números, pero yo también podría trabajar con letras. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que i represente los valores entre, digamos que aquí va a ser a, punto punto para el rango, y aquí va a poner, digamos, h. Y entonces cuando yo ejecute esto, ya vamos a tener ese rango de caracteres. Él va a tomar lo que haya aquí en medio de estos. Si yo por ejemplo acá digo que va a ser desde la D hasta la H, entonces debería tomarme solamente esa última parte. Entonces yo ejecuto y efectivamente solo me tomó esos últimos valores. También podríamos hacer uso de diferentes estructuras dentro de nuestros ciclos. Recuerden que nosotros podemos empezar a mezclar diferentes estructuras de control. Podemos poner un if dentro de otro if, un if dentro de un else. Podemos poner estructuras dentro de un when, pero también podemos hacer estructuras dentro del for. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir los números, digamos que del 1 al 10. Entonces eso sería de esta manera. Pero podría hacer una validación acá y preguntar si, digamos, esa variable i que está tomando los valores es igual a 4. Entonces, dentro de esa estructura, imprima, digamos, algo como encontró el 4. Y cuando yo ejecute esto, miren que él va a contar 1, 2, 3, 4. Luego imprime encontró el 4. Acá le voy a poner un espacio para que no pegue eso junto al 5. Encontró el 4 y luego ya continúa el proceso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vean que estoy utilizando una estructura de control condicional simple dentro de mi ciclo for. También podría utilizar la palabra break para romper la estructura. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando encuentre el 4, automáticamente va a romper el ciclo y solo imprimiría hasta acá. Entonces cuando yo ejecuto esto, efectivamente solamente imprime hasta acá. También así como utilizo el break, puedo utilizar el continue. Y pues esas palabras reservadas las aplicamos dependiendo de nuestra lógica o el contexto nuevamente de su aplicación. Pero así como tenemos esa estructura acá, también podríamos poner otro ciclo. Podríamos hacer un for aniidado. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a utilizar otra vez digamos que la A hasta la C. Como para que imprima A, B, C. Solamente 3 iteraciones. Y voy a hacer lo mismo, pero en vez de el if, voy a poner acá esto. Y acá voy a poner que imprima del 1 al 5. Y voy a decir que esto sea J. Y así como acá estoy imprimiendo la I, entonces acá voy a decirle que imprima la J. Entonces cuando yo imprimo esto, miren todo lo que pasó. Él dice A, que viene siendo esta primera impresión del ciclo externo, que es el ciclo principal. Y luego imprime 1, 2, 3, 4, 5, que sería 5 veces esto. Cuando termina, vuelve hasta acá e imprime la siguiente iteración, que sería B, y luego reinicia el ciclo interno. Luego hace C y luego reinicia el ciclo interno. ¿Sí? Para que sea un poquito más claro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí que imprima, digamos que en vez de print, digámosle print ln, y por acá voy a decirle nuevamente un print ln para que haga un salto de línea, y esto nos va a separar el código o las impresiones. Entonces efectivamente tenemos primera iteración A y hace todo el recorrido del ciclo interno, B, todo el recorrido del ciclo interno, C, todo el recorrido del ciclo interno. Entonces ya estamos anidando ciclos dentro de otros ciclos. Y eso también aplica para el while o para el do while. Y bueno, como en ese proceso fue muy similar a como hemos venido trabajando con otros lenguajes de programación, y la única variante, por así decirlo, es el ciclo for, que es uno de los más populares y de pronto venimos acostumbrados a la estructura base, pero acá está más optimizado a lo que Kotlin pide. Ya nos estamos acercando básicamente a la parte un poquito más avanzada de Kotlin cuando empecemos a hablar de objetos y de funciones como tal. Entonces espero que estén muy pendientes, espero que les esté gustando esta secuencia, espero que compartan, que me colaboren haciendo difusión a esos videos que son completamente gratis y que yo sé que les puede servir. Recuerden que mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.